Bueno, pues vamos a comenzar para intentar ser puntuales. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de formación. Hoy vamos a ver la parte de factura y concilia con Anfix. Comentaros que vamos a ir realizando varias formaciones en estos meses, ¿vale? Vamos a ir sacándolas mensualmente para que os podáis ir apuntando. Y la verdad que va a estar bastante interesante para, pues bueno, para aprender un poquito más por el funcionamiento de Anfix y sobre todo de la parte de Verifactu, pues bueno, para que conozcáis un poquito su funcionamiento y conocer todas las características de esta actualización. Bueno, ya yo, muchos me conoceréis, soy Sandra Diez, responsable del área de atención al cliente de Anfix y hoy nos acompaña Marta Vázquez, que es especialista en producto. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, primero vamos a ver cómo se factura de forma rápida y sencilla, creando clientes y proveedores y facturas en cuestión de minutos. En segundo lugar, cómo mantener nuestras finanzas siempre al día, registrando cobros, pagos y aprender a conciliar directamente con la conexión bancaria. Y por último, cómo automatizar procesos para ahorrar tiempo y trabajar con mayor seguridad en la parte contable. Y bueno, ahora mi compañera Marta os va a explicar con ejemplos cómo crear una factura desde cero y cómo se realizaría el ciclo de conciliación. Así que nada, Marta, todo tuyo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Sandra. Nada, como os ha comentado Sandra, voy a hacer una breve formación sobre la facturación y conciliación en ANFIS. Antes de todo, para empezar a ponernos en situación, debemos tener en cuenta la creación de clientes y proveedores, tanto desde el apartado de ventas como desde el apartado de compras, respectivamente. Y a su vez, dentro de esta creación de clientes y proveedores, definir tanto la forma de cobro como la forma de pago. Podemos definir la forma de cobro y la forma de pago tanto desde el listado de facturas como desde el propio formulario de clientes. Aquí ahora mismo estamos viendo en el vídeo cómo crear un cliente. Desde el apartado de ventas seleccionamos en añadir un nuevo cliente e introducimos los datos básicos de este. Es importante señalar que en el caso en el que introduzcamos un nombre o razón social del cliente, el cual esté dado de alta en el registro mercantil, únicamente introduciendo su nombre o razón social, se nos precargarán todos los datos básicos de este. Y como observamos en la parte inferior del formulario, podremos seleccionar la forma de cobro. Desde el lado de los proveedores, de la misma forma, accedemos a compras, proveedores, seleccionamos en añadir un nuevo proveedor y se nos abrirá el formulario de creación de proveedores. Introducimos su CIF, su nombre o razón social y los demás datos de la dirección, código postal, población, provincia. Cabe señalar también de la misma manera que desde clientes que si introducimos un nombre o razón social el cual esté dado de alta en el registro mercantil, se precargarán todos los datos. De la misma manera que si introducimos un código postal válido, se precargan tanto la población como la provincia. Aquí estamos viendo que introducimos la dirección y en el código postal, al introducir el código válido, en este caso de Madrid, se precarga tanto la población como la provincia. Y en la parte inferior del formulario también nos encontramos la forma de pago, un listado en el cual podemos seleccionar distintas opciones. Damos a guardar y salir y se crea correctamente el proveedor en el listado. Perdona que te corte, Marta. Recordar que si tenéis cualquier duda en relación a lo que se está explicando Marta, podéis dejar la pregunta dentro del chat. Iré respondiendo poquito a poco. Perfecto. Gracias, Sandra. Por otro lado, otro punto también muy importante se trata de la conexión bancaria. Es necesario señalar que desde el apartado de tesorería podremos conectar con nuestra entidad bancaria y con nuestras credenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la conexión con nuestro banco se sincronizarán todos los movimientos sobre los cuales solo tendremos acceso en modo lectura. Para operar nosotros deberemos ir a nuestra entidad bancaria correspondiente. Desde tesorería, conexión bancaria, podremos relacionar facturas con distintos cobros y pagos. Y también, gracias a esta conexión bancaria, podremos posteriormente realizar las conciliaciones. Dentro del apartado de tesorería, seleccionamos en la parte superior añadir banco y nos aparece un catálogo de todas las entidades bancarias disponibles. Para hacer
esta búsqueda más sencilla, en la parte superior aparecerá un campo donde podremos introducir la búsqueda del banco correspondiente. En cuanto a la facturación y la creación de facturas emitidas y facturas recibidas, dentro de estas, tanto dentro de ventas como desde compras, podemos generar facturas con sus correspondientes cobros y pagos y a su vez configurar desde ahí, desde el formulario de las facturas, la forma de pago o de cobro. De la misma manera que lo hemos visto en el formulario de creación de clientes y de proveedores, también podremos configurarlo desde la misma factura emitida o recibida. Como observamos en el vídeo, vamos al apartado de ventas, facturas emitidas, nos aparece el listado de facturas emitidas creadas. En nuestro caso no hay listado, el listado aparece vacío porque no tenemos ninguna creada en su momento. Seleccionamos en cliente y seleccionamos el cliente que hemos creado en el vídeo. Nos aparece el número de la factura, vamos al apartado de datos de factura, modificamos el número de factura con los datos que queramos. Como podéis observar, en la forma de cobro ya nos aparece recibo 3060, que lo hemos configurado desde el formulario del cliente, e introducimos tanto la descripción, la cantidad, el precio que queramos definir en nuestra factura. Línea 2, la cantidad 2 y el precio 21,7. Como podéis observar, en la parte inferior izquierda nos aparece el total de la base imponible, el total de los impuestos y el total de la factura. Aquí, como os comentaba antes, vemos la forma de cobro y los dos vencimientos relativos a tal forma de cobro de recibo 3060. Volvemos al apartado de datos fiscales y pulsamos en guardar y añadir nuevo. Esta factura se guarda y nos aparece de nuevo el formulario de creación de una nueva factura. Introducimos de nuevo, seleccionamos el cliente que hemos guardado en los vídeos anteriores y vamos al apartado de datos facturas y en este momento abrimos la opción de forma de cobro y lo modificamos por contado. Introducimos la descripción que deseemos en la factura, la cantidad y el precio. En nuestro caso, ahora mismo introduciremos una retención, el IVA, ahora mismo la retención, el 1% de módulos. Esto que provoca un cambio en el total del importe de la factura, que de la misma manera se muestra en la parte inferior. Aquí, como podéis ver, se nos abre una ventana indicando si queremos actualizar o no la ficha del cliente con la nueva forma de pago o de cobro que hemos modificado en la factura emitida. En cuanto a los cobros de las facturas, como os venimos diciendo, el registro de cobros se puede realizar dentro de la factura, pero a su vez también lo podemos realizar desde el listado de facturas que tenemos dentro de los distintos apartados de ventas o de compras. Estos cobros en las facturas se podrán realizar de manera manual o asociados con un movimiento bancario de la entidad que previamente hayamos conectado con nuestro usuario. Esto que provocará una modificación en el estado de la factura, que ahora mismo lo vamos a ver en el vídeo, pero que podrá ser cobrada total, pendiente o parcialmente cobrada. En cuanto a las facturas emitidas, observamos que estamos en el apartado de ventas, facturas emitidas. Nos aparece la factura que hemos creado en el vídeo anterior y en la parte superior aparece el apartado de cobros. Vemos que nos queda pendiente de cobro el total del montante de la factura y seleccionamos la opción de caja. Esto que indica que vamos a realizar un cobro manualmente. Como hemos visto en el vídeo anterior, se trataba de una forma de cobro 30-60, así que hemos metido la mitad de un vencimiento, que es 50,99. Esto que provocará que la factura quede parcialmente cobrada. Seleccionamos dentro del listado en el estado, como vemos, la factura aparece como parcialmente. En cuanto a las conciliaciones pendientes, desde ANFIX tenemos varias opciones de realizar conciliaciones, todas ellas desde el apartado de tesorería. Como vemos, las conciliaciones pendientes es una de esas opciones
el cual es un espacio para enlazar los movimientos bancarios con los documentos creados tanto desde ventas como desde compras. Todo ello desde el apartado de tesorería. ¿Qué quiere decir estas conciliaciones pendientes? Las cuales se realizará una revisión de vencimientos uno a uno, y para la conciliación de estos se hará por el orden de antigüedad de dichos vencimientos. Una vez que se realice la conciliación, se creará el asiento contable correspondiente al cobro conciliado, y tenemos que tener muy en cuenta que este cobro no se podrá eliminar ya que proviene de una conciliación bancaria. Vamos a ver el vídeo. Como os comentaba, accedemos al apartado de tesorería. En este caso, movimientos, vemos el banco conectado, los distintos movimientos bancarios, y en el apartado de conciliaciones pendientes, todos los movimientos. Observamos las características, las descripciones del movimiento, y para hacerlo más sencillo, introducimos el cantidad pendiente de la factura que hemos visto en los anteriores vídeos. Seleccionamos en buscar otro documento dentro del propio movimiento y observamos cómo nos aparece la factura emitida creada anteriormente. Es importante señalar que debemos seleccionar el total del importe para así poder realizar correctamente la conciliación. Una vez seleccionado en aceptar y seleccionado el documento, vemos cómo aparece la descripción, los datos correctamente, pulsamos en aceptar la conciliación, desaparece el movimiento del listado de conciliaciones pendientes, y si vamos al listado de movimientos, buscamos el importe del movimiento conciliado, nos aparece con el estado de correctamente conciliado y en la columna de contabilidad, contabilizado. Si vamos al apartado de contabilidad diario, nos aparecerá, ahí ordenamos la pantalla, el listado, y como vemos, nos aparece el cobro que acabamos de conciliar con la cuenta del cliente Juan Gómez y la contrapartida, la 572. A su vez, si vamos al apartado de facturas emitidas, accedemos a la factura F1 y nos indica si queremos modificar la factura con estado cobrada. Accedemos al apartado de cobros y, como os podéis dar cuenta, ya no nos queda ningún importe pendiente de cobro. Y en el apartado de vencimiento no se podrá eliminar tal vencimiento como os he indicado anteriormente, ya que proviene de una conciliación. En cuanto a la conciliación rápida, es importante indicar antes de empezar con esta explicación que tendremos solo acceso al apartado de conciliación rápida con el plan Premium. ¿Esto qué quiere decir? Que al contratar el plan Premium podremos acceder sin ningún tipo de problemas. Con los otros planes disponibles que tenemos en Anfix no tendríamos acceso a tal subsección. En cuanto a la conciliación rápida, habrá una asociación directa desde el movimiento. De la misma manera que teníamos en conciliaciones pendientes, tendremos la opción de la búsqueda del documento asociado, del documento creado anteriormente desde ventas o compras, y habrá la imposibilidad de eliminación de los cobros conciliados, ya que propiamente dicho y explicado proviene de una conciliación. De la misma manera se creará el correspondiente asiento contable. Pasamos a ver la explicación en el vídeo. Accedemos de la misma manera desde tesorería, conciliación rápida. Observamos el listado de movimientos. Seleccionamos en conciliación rápida. Buscamos el importe de la factura que nos queda pendiente de cobrar. Vemos en el concepto, en la columna de concepto, pulsamos en buscar documento y nos lleva al listado de documentos creados. Nos informa del montante que queda por cobrar y seleccionamos el documento que queremos conciliar. Nos aparece correctamente todos los datos del cliente, el número del documento, la cuenta contable del cliente y pulsamos en aceptar. Debemos seleccionar el movimiento y pulsar en aceptar conciliaciones. De esta manera se concilia correctamente el movimiento
desaparece del listado de conciliación rápida y si vamos al listado de movimientos nos aparecerá el estado de conciliado correctamente y contabilizado con los datos de forma correcta. Si vamos al apartado de ventas, facturas emitidas, nos aparecerá de la misma manera que la anterior factura cobrada totalmente. Como podéis observar, el campo de vencimiento aparece como imposibilitado de borrar y pendiente de cobro 0 euros. Si pulsamos dentro del asiento contable, nos redirige al apartado de contabilidad y podemos observar el asiento contable del cobro. Como os he indicado, este cobro proviene de una conciliación bancaria y para poder modificarlo o eliminarlo, previamente se tiene que deshacer tal conciliación. Observamos que el vencimiento no se puede modificar. En cuanto a la preconciliación automática, como hemos venido viendo, tanto la conciliación pendiente como la conciliación rápida se realiza de formas manuales, pero desde ANFIS damos la opción de una preconciliación automática. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que tú conectas tu banco y actualizas tu lista de movimientos, ANFIS enlaza tus movimientos bancarios con tus documentos creados, de tal manera que, que nosotros interpretamos, ANFIS interpreta, el enlace los vincula y desde ahí te propone automáticamente una conciliación. ¿Qué quiere decir esto? ANFIS no concilia, eres tú el que tienes que aceptar o rechazar tal conciliación que nosotros te proponemos. Entonces, una vez que tú aceptas la conciliación, el movimiento se concilia correctamente o en el caso de que no quieres conciliarlo, lo rechazas y el movimiento seguirá de la misma manera que hasta ese momento. Esta preconciliación automática se encuentra tanto desde conciliaciones pendientes como desde conciliación rápida. Vuelvo a recordar que la conciliación rápida solo estará disponible para los planes premium. Y una vez que aceptemos la conciliación propuesta, se modificará de la misma manera el estado de la factura cobrada a pagada y se creará el asiento correspondiente. Pasamos a ver el vídeo explicativo. Aquí en este vídeo, previamente vamos a ver cómo crear la factura para ponernos en situación y ver todo el proceso. Estamos creando una factura con fecha del 25 de agosto. Cambiamos la forma de cobro a contado. Introducimos la descripción y los datos necesarios de la factura, la cantidad, el precio. Comprobamos que se modifican la base imponible. Nos aparece la ventana indicando si queremos actualización la ficha, para actualizar la ficha del cliente, no la actualizamos. Y debemos también crear una factura recibida. La factura recibida, de la misma manera, en el mismo proceso que hemos visto antes, introducimos el proveedor, seleccionamos el número de la factura, cambiamos la fecha, introducimos la descripción, la primera línea de la factura, la cantidad, el precio, seleccionamos un IVA diferente y guardamos la factura. No actualizamos la ficha del proveedor y accedemos al apartado de tesorería. Como os he indicado antes, debemos actualizar el listado de movimientos. Introducimos, para hacer una búsqueda más sencilla, el importe de la factura y como podéis ver nos aparece la propuesta de conciliación. En el botoncito azul vemos que nos está proponiendo la conciliación del cliente y pulsamos en aceptar. En el siguiente vídeo se muestra lo que os acabo de nombrar, que al pulsar en actualizar nos aparece todas las propuestas de conciliación automática. Como podemos observar ahí son los movimientos conciliados anteriormente y aquí vemos con importe negativo la factura recibida que hemos creado en el vídeo anterior. Accedemos al apartado de conciliación rápida, buscamos la propuesta de conciliación
Vemos que aparece el concepto correctamente, el documento de la factura y pulsamos en aceptar. Será necesario seleccionar en la factura y aceptar la conciliación. Nos aparece que se ha creado el asiento contable de la conciliación correctamente, desaparecerá en el listado de conciliación rápida y en el listado de movimientos nos aparecerá el movimiento como conciliado. Buscamos la factura emitida que hemos visto en el anterior vídeo. Y esta es la otra factura que también hemos conciliado anteriormente. Accedemos al apartado de contabilidad, diario, y como en los casos anteriores, se mostrará el asiento contable del cobro y del pago. Como podemos observar, el cobro del cliente impreso. Los distintos listados. Ahí vemos la cuenta del cliente, del proveedor. Y si accedemos al apartado de ventas, facturas emitidas, podemos observar la factura con los datos correctamente y el estado de la factura aparecerá cobrado. De la misma manera que si accedemos a ella, nos aparecerá la ventana indicando que se trata de una factura cobrada. En el apartado de cobros nos aparecerá el cobro que acabamos de conciliar y el apartado y el campo de vencimiento deshabilitado. Y si accedemos al apartado de compras, facturas recibidas, funcionará de la misma manera que las facturas emitidas. Al acceder a la factura recibida, dentro de esta nos aparecerá el mensaje indicando que se trata de una factura ya pagada y nos aparece el pago. Y ya por último, otra forma de conciliación se trata de las reglas de conciliación. Aquí también nombrar que estas reglas de conciliación solo aparecerán y estarán disponibles tanto para los planes empresarial como para el plan premium. Los demás planes que tenemos disponibles en Anfield no estarán disponibles para utilizarlos. En cuanto a las reglas de conciliación, estas reglas permitirán automatizar movimientos repetitivos que hagamos con nuestra tesorería. Se puede aplicar tanto desde conciliación pendiente como desde conciliación rápida. Y a su vez se podrá emplear de la misma manera con movimientos positivos como con movimientos negativos. ¿Qué da como resultado y ventaja estas reglas de conciliación? Pues menos trabajo manual y una mayor coherencia contable. En el vídeo vamos a ver cómo crear tales reglas. Debemos acceder al apartado de tesorería. Nos aparecerá un botón de creación de una nueva regla y el formulario de creación de la regla. Serán 4 pasos donde en primer lugar aparecen los datos generales. En el ejemplo que estamos viendo vamos a crear una regla cuando un movimiento bancario cumpla la condición de que la descripción contenga la nómina. Entonces, en el segundo paso introduciremos descripción, contenga la palabra nómina, aplicación de la regla, podremos elegir entre que se apliquen para pagos o cobros o para ambos. También se podrá seleccionar aplicar para un banco o para todos los de la empresa. En nuestro caso que venimos viendo, como solo tenemos un banco aplicado, un banco conectado, igualmente daría. Entonces, la contrapartida, por último lugar, tendremos que hacer una asignación de cuentas predefinidas. La contrapartida será la 572.001 de préstamo e introduciremos el concepto, la cuenta del cliente, la cuenta remuneraciones pendientes de pago y el porcentaje 100%. Si seleccionamos en previsualizar asiento, se nos muestra un ejemplo de cómo quedaría el asiento contable que se va a generar. Vamos, una vez generada la regla, observamos cómo aplicarla. Ya la tenemos creada, accedemos al apartado de conciliaciones pendientes, buscamos un movimiento que tenga la misma descripción que hemos introducido en la regla, en este caso nómina, seleccionamos en los 3 puntitos superiores dentro del movimiento, aplicar regla y nos aparecerá
el listado de tantas reglas como tengamos configuradas. Seleccionamos la regla, pulsamos en aceptar y nos aparecerá el botoncito en azul para aplicarla. Una vez aplicada la regla, el movimiento se encontrará conciliado. Introducimos de nuevo en el buscador para que se nos sea más sencillo la búsqueda, datos, la descripción, la categoría, la fecha y nos aparecerá el estado como conciliado y correctamente contabilizado. Por otro lado, como os comentaba, también podemos aplicar las reglas desde conciliación rápida. Como podemos observar, nos aparecen todos los movimientos con la descripción nómina, seleccionamos la regla, abrimos las características del movimiento, nos aparece el importe, la contrapartida y aceptamos, pulsamos en aceptar las conciliaciones. El movimiento se conciliará correctamente, desaparecerá del listado de conciliaciones rápidas y si accedemos al listado de movimientos nos aparecerá correctamente conciliado y contabilizado. Y ya por último, accedemos al apartado de contabilidad, diario, y se nos mostrará el asiento control. Aquí, como podéis ver, el concepto nómina y al seleccionar sobre él se mostrará el asiento contable en la contabilidad. Recordar de la misma manera que este cobro proviene de una conciliación y si lo queremos modificar debemos deshacer la conciliación. Y esto es todo. Muchas gracias de nuevo por confiar en Anfix y ahora os paso de nuevo con mi compañera Sandra por si hubiese alguna duda. Muchas gracias y espero que os haya gustado la formación. Muchas gracias, Marta. Bueno, hemos ido viendo que tenías bastantes preguntas, he ido contestando un poquito. Recordar que ha habido un asistente que nos lo ha consultado y sí que lo ha explicado Marta, que el estado de la factura sí que lo podéis visualizar dentro del listado, ¿vale? Simplemente en ajustes, dentro de facturas emitidas o facturas recibidas, tenéis la opción de seleccionar el estado para que esa columna se visualice. Y por otro lado, también había otra pregunta que era en el caso de un cliente intracomunitario, ¿cómo lo tendríamos que seleccionar? Nada, dentro de la ficha del cliente tendréis que seleccionar la clave de operación, ¿vale? Ya sea intracomunitario o en cualquier otro tipo de característica para que siempre os aparezca y os figure en la factura una vez seleccionáis ese cliente. La grabación de la sesión va a estar, bueno, está grabada, ¿vale? En cuanto terminemos la sesión, nos pondremos a editarla y en el momento en que esté para poder enviarla, se os llegará por correo a todos. Vale, el tema de la preconciliación, que acaba de entrar justo una pregunta, no aparece siempre, depende de si cumple las características. En este caso, siempre tiene que coincidir con el importe y si la factura la tenéis previamente introducida, como ha explicado Marta, también puede que coincida con el nombre del proveedor o del cliente o si coincide también con alguna característica que esté dentro de la factura. Por eso no siempre aparece, porque el programa no detecta esa coincidencia. De todas formas, siempre lo podéis hacer de manera manual, como has explicado mi compañera, que es buscando el propio documento. Exacto, así es, un apuntillo. En el momento en el que Anfis interprete que vosotros creáis un documento y coincida el importe y la fecha, se realizará la preconciliación automática. Así Eso es. Y bueno, hasta aquí más o menos todas las preguntas. Creo que no me ha quedado ninguna. De todas formas, si tuvierais cualquier duda, podéis llamarnos al teléfono que aparece aquí justo en pantalla, el 983 960100, o enviarnos un correo electrónico con cualquiera de vuestras dudas. Y nada, recordaros que el día 11 tenemos la siguiente sesión de formación, si no me equivoco es enfocado en la parte de Verifacto. Entonces, bueno, os recomiendo que asistéis y así también poder un poquito conocer más a fondo esta parte. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, podéis contactar de nuevo con nosotros. Muchas gracias por la asistencia y nada, gracias por confiar en nosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.